Antes de explicar la construcción de tablas de distribución de frecuencias y gráficas con software, vamos a hablar acerca de la distribución de frecuencias como conceptos y como teoría. Pues en estadística se le llama distribución de frecuencias a las agrupaciones de los datos en categorías para su mejor observación y estudio. Esta distribución de frecuencias se puede hacer de dos maneras, de acuerdo a los datos establecidos. Sí, sería sin agrupar, que se utiliza para variables discretas con pocos valores, y agrupada, estos serían en intervalos y que son básicamente para valores con muchos valores. La tabla de distribución con valores de la variable sin agrupar se utiliza básicamente esta tabla. Esta tabla donde NI es la frecuencia absoluta, XI los valores que se van a tomar para el estudio, FI frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada FI mayúscula. Para iniciar vamos a determinar qué es frecuencia absoluta. Es el número de veces que aparece el valor en un estudio estadístico y está dado por la sumatoria de estos, el valor total de todos los valores de manera particular, N1 más N2 y así sucesivamente. La tabla de frecuencias también está compuesta, como dije anteriormente, por la frecuencia relativa o FI y está dada por FI NI sobre N. Esa es la proporción de veces que se repite un determinado dato. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un valor y el número total de datos. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. La frecuencia relativa acumulada o porcentual es una de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Es decir, es la frecuencia absoluta de un valor y la de todos los valores anteriores a él. Por último, tenemos la frecuencia relativa acumulada. Es el número de observaciones menores o iguales al iésimo valor de la variable, pero en forma relativa. Es decir, que esta frecuencia está dada por un valor y la de todos los anteriores. Es una sumatoria total. Por lo tanto, vamos a determinar un ejemplo para ello. Decimos, 15 alumnos contestan a la pregunta de cuántos hermanos tienen. Las respuestas son 1, 2, 3. Estos son los valores a estudiar. Por lo tanto, si analizamos los datos anteriores, empezamos con XY y decimos que XY sería desde 0, a partir de 0, 1, 2, 3 y 4, porque el número final es 4. A partir de aquí empezamos con la frecuencia acumulada y recuerden que es las veces que se repite este valor. En este caso el 0 se repite 1, 2, 3 veces. El 1 se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y así sucesivamente vamos a obtener los datos de frecuencia absoluta. Posteriormente nos vamos a pasar a frecuencia relativa. La frecuencia relativa es donde se divide la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Aquí está la sumatoria total de datos que se puede confirmar cuando dan el ejercicio también. Sin embargo, aquí podemos determinarlo. Y entonces sería 3 entre 15. Y el valor es la frecuencia relativa. Así vamos sacando cada uno para determinar la frecuencia relativa correspondiente a cada uno de los valores absolutos. 5 entre 15, 4 entre 15, 2 entre 15 y 1 entre 15. El total de estos valores me tiene que dar 1. Entonces la frecuencia acumulada, vamos a partir de 3 y sería 3 más 5, 8. 8 más 4, entonces aquí más 5, 12. Y así sucesivamente. 3 más 8, más 5, más 4, más 2, 14. 3 más 5, más 4, más 2, más 1 igual a 15. Esto sería un poquito más complicado. Si lo analizamos de esta forma y decimos los valores que están determinados acá y solo hacemos
la sumatoria entre este y el valor que me dio al final, me estarán dando 8. Y así sucesivamente. Por último, tenemos la frecuencia relativa o porcentual, que es el número de frecuencia absoluta. Aquí lo vamos a pasar directamente. Frecuencia relativa entre el total de datos. Frecuencia absoluta entre el total de los datos. Este es el valor que se pasa directamente hacia acá. Y ahora tenemos este valor más este valor de frecuencia relativa. Igual lo tenemos acá. ¿Ok? Y así lo vamos a hacer sucesivamente. Entonces sería 3 sobre 15, que es el valor que salió de esta división. Y lo pasamos hacia acá. Lo sumo al 5 sobre 15 y ese es mi resultado. Y así sucesivamente. Como pueden ver, esto lo hice en fracciones para que pudiera ser más notable de dónde salen los valores. También notes entre la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa es solamente que en el caso de la relativa debemos dividir por el número total de observaciones, lo que nos puede ayudar a ahorrar muchos cálculos. ¿Sí? Estamos hablando de la frecuencia relativa. Y también nótese que nos tiene que dar un 1 al final como resultado. Bueno, a partir de esta tabla, vamos a iniciar con la tabla de frecuencias con valores agrupados. Esta tabla de frecuencia con valores agrupados es similar a la anterior. La única diferencia es que aquí tenemos pues intervalos, límites superiores, límites inferiores, determinación de la frecuencia relativa, pero ahora en intervalos, y la frecuencia absoluta acumulada, ya, pero también en intervalos. Estos son los valores que vamos a tomar. Estos son los intervalos, volvemos a tener XI, NI, FI, que están dados por frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa acumulada. La tabla de frecuencias con valores agrupados se va a dar de la siguiente manera. Primero, ordenamiento de datos se hace en un orden ascendente, de cifra menor a la cifra mayor. Recordemos que para las frecuencias de valores agrupados no vamos a hablar acerca de 2, 5, 8, 10 valores, sino que esto van a rebasar un valor definido y es por esto que se realizan agrupaciones para su estudio. Ese es el paso número 1. Se hace en orden ascendente. El paso número 2, determinar el rango o recorrido. ¿Qué es el rango recorrido? Es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos. ¿Sí? Es decir, que el rango es igual a dato mayor menos dato menor. Ya que tenga el rango, ahora voy a determinar el número de intervalos de clase. El número de intervalos de clase se va a determinar por 3.32 por logaritmo de n. N es el valor total de los datos más 1. El paso número 4, establecer el tamaño de intervalo de clase. Es el rango dividido entre el número de intervalos. Entonces, tamaño de intervalo es igual a rango sobre número de intervalos. Después tenemos el límite de clase y límites reales de clase. Para el límite inferior, recordemos que tenemos un límite superior y límite inferior. Para el límite inferior de la primera clase se le resta 1 o 2 unidades del dato menor y se le suma el intervalo de clase. De esta manera queda un límite inferior y un límite superior. Y en el caso de los límites reales de clase para datos que sean enteros, se le resta 0.5 al límite inferior y se le suman 0.5 al límite superior. Bueno, continuamos con el paso 6 que marca la clase o XI. Es el punto medio del intervalo de clase. Esta se obtiene a partir de límite superior menos límite inferior sobre 2. Para determinar XI en los valores agrupados vamos a colocar límite superior menos límite interior sobre 2. Las frecuencias absolutas es el número de observaciones
o datos que se localizan en una clase o categoría está determinado básicamente por lo que nos dé el investigador. La frecuencia relativa resulta del cociente de dividir la frecuencia tal absoluta en el número de observaciones. Como pueden ver, el paso 7 y paso 8 están determinados a partir de lo que son los valores no agrupados. Esos pueden ser así. Entonces, como pueden ver, la frecuencia relativa y frecuencia relativa, perdón, absoluta y relativa, se calculan de la misma manera en las dos tablas. Continuamos entonces y determinamos que para realizar una construcción de tablas de distribución en Excel, pues también tenemos que determinar las representaciones gráficas. Estas representaciones gráficas pues son un auxiliar en el análisis de datos, ¿sí? Es un auxiliar para determinar el estudio de los datos que queremos analizar. También permite captar de manera sencilla y rápida pues los aspectos muy importantes de una distribución de frecuencias. Se necesita menor comprensión en el fenómeno que se analiza y pues se detectan básicamente pues errores. La tabla o representaciones gráficas, como lo hablamos anteriormente, también se dan por métodos cuantitativos o cualitativos. En este caso vamos a hablar acerca de los métodos cuantitativos, donde puede ser exploratorio, distribuciones simples o distribuciones agrupadas. Las exploratorios son System and Live. Esto se los voy a explicar más adelante y que consiste en una construcción o interpretación gráfica de tallo y hoja. System and Leaf, tallo y hoja. Las distribuciones simples se dividen en gráficas de barra, acá las tenemos, y diagramas de escalera, acá la tenemos. También tenemos los histogramas, que todos conocemos, los polígonos de frecuencia simple y los polígonos de frecuencias acumuladas. Pero bueno, vamos entonces a analizar cada uno de estos para determinar cuándo utilizo eh, las distribuciones simples, las exploratorias y las distribuciones agrupadas. Diagrama de barras. Estos son ejemplos de diagramas de barras. Pueden ser propios para tablas estadísticas sin agrupar, ¿sí? Los no agrupados, porque como podemos ver, aquí va la frecuencia y de este lado pues van los valores, el total de n. Y es muy sencillo colocar que para el 0 pues tengo dos frecuencias, para el 1 tuve 3, para el 2 tengo 6 y así sucesivamente. Se construye levantando en cada valor de la variable una línea gruesa o barra proporcional a la frecuencia del valor, ¿sí? De preferencia se le llama diagrama de barras, por lo tanto tendría que ser una línea gruesa que se note el valor que estamos analizando en ese momento. En el eje de las X, la categoría o valores van a determinarse por las frecuencias y en el eje de las Y, las frecuencias absolutas o relativas. El diagrama de escalera está determinado también como una distribución de frecuencias absoluta o relativa. Corresponde a una variable discreta que toma pocos valores diferentes. Para construir este diagrama necesitamos primero que en el eje de las abscisas los valores de la variable y en el eje de las ordenadas las frecuencias acumuladas. Entonces aquí vamos a determinar este diagrama de escalera para los ejemplos de diagramas agrupados. El histograma. El histograma se utiliza para representar gráficamente las tablas estadísticas con valores agrupados. Esto es lo más interesante de los histogramas. Tienen una relación entre barra y barra. De este lado también determina frecuencia y de este lado determinan
intervalo, el intervalo en el que se está demostrando esta frecuencia, es decir, que del 0 al 5 tenemos 3, del 5 al 10 tenemos 10, del 10 al 15 tenemos 25 y así sucesivamente. Aquí se levanta en cada intervalo un rectángulo cuya área es proporcional a la frecuencia del mismo. Dice también que las áreas y las alturas de los rectángulos son los que representan las frecuencias. ¿Ok? Entonces esta es la frecuencia, les decía hace un momento. En este ejemplo demostramos que la frecuencia con más valores está entre el 15 y el 20. Si se representan las frecuencias relativas, el área total es igual o proporcional a 1. Eso lo tenemos en las tablas y está representado también en el histograma. Tenemos otro polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es muy similar al histograma, solo que aquí vamos a notar puntos principales en medio y esos realizan la consecución de estos puntos, los polígonos de frecuencias. Es más fácil comparar polígonos de varias distribuciones, pues superponiéndolos. La curva suavizada del polígono sugiere de forma más clara, pues, analizar el modelo o la probabilidad, ¿no?, del comportamiento de la población en este caso. Como podemos ver aquí, pues sube de repente, baja, tiene un ascenso y posteriormente un descenso hasta el final. Este gráfico es el resultado de unir las líneas. Entonces, para el análisis solo vamos a unir las líneas y pues determinar el estudio a la población que queremos analizar. Dice también que el polígono se traza señalando las marcas de clase en el lado superior de los rectángulos del histograma. Se unen estos puntos por coordenadas X y, que es la marca de clase, la frecuencia absoluta relativa, su trazo continuo y se cierra el polígono prolongándolo en sus extremos. El polígono de frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, es en relación al anterior, solo que aquí, por lugar de descender, aquí vamos a continuar y verificar que el polígono de frecuencias o ojivos se utiliza para representar las distribuciones de frecuencias absolutas o relativas acumuladas, correspondientes a una variable cuya distribución se ha tabulado agrupando los valores. Por lo tanto, nuevamente les digo que el polígono de frecuencias acumuladas se va a dar para una representación de identificación en las distribuciones de frecuencias acumuladas. El polígono se construye en el eje de las abscisas o X, los límites de intervalo, estos son los intervalos definidos en la tabla, y en el eje de las ordenadas, las frecuencias acumuladas. Al realizar el gráfico, dado que ya se dispone de las observaciones correspondientes a cada intervalo, se pone a esta y se respeten uniformemente en el intervalo. Por lo tanto, la frecuencia se acumula de forma lineal y de ahí el nombre de frecuencias acumuladas. El del que les hablé hace un momento, diagrama Stimali, gráfico de tallo y hojas. Este es muy interesante, puesto que es una representación pues, semigráfica que genera una imagen semejante a la de un histograma, pero a la vez muestra los valores de los datos. Entonces aquí sí vamos a conocer directamente los datos que vamos a estudiar. Este es un ejemplo referido a las notas de examen de estadística cuyos valores individuales están ordenados de la siguiente manera. Básicamente el gráfico está acá. El tallo y las hojas están determinados de la siguiente manera. Dice, como todos los elementos tienen 2 dígitos, vamos a tomar los primeros que van del 0 al 9 para colocarlos. ¿Por qué del 0 al 9? Porque si yo analizo, tengo 0.2, 1.4, entonces si con del 0 al 9 puedo concluir todos estos datos, ¿sí? Si tengo el 0 y un 2, ahí está dentro de mis valores determinados.
Dice, para colocarlos ordenadamente se colocan en una línea vertical a la izquierda. Aquí están, entonces sería del 0 al 9 y los coloco de esta forma. A la derecha aparecen los diversos valores de los segundos dígitos, que en este caso coinciden con los decimales de las notas. Así obtenemos el diagrama que se expone a continuación. De este lado, como yo tengo acá el tallo, que son los valores principales, y tengo un 0, 2, y este es el 0, 2. Continúo con un 1. De hecho, podemos notar que los valores están también organizados de manera ascendente, del pequeño al mayor. Y empecemos por el 1, 4. 1, 4. Ok, continuamos con el 1, 5. 1, 5. Continuamos con el 2, 0. 2, 0. Con el 2, 2. 2, 2. Y así sucesivamente. Para construir este diagrama se divide cada valor observado en dos partes, hoja y tallo. Para ello se fija la posición del dígito que se tomará como hoja, décimas, unidades, decena, y los tallos quedan determinados por los dígitos que quedan a la izquierda de dicha posición. Este diagrama está determinado, como lo vimos en esta parte, como solo exploratorio, es decir, que no me va a dar un análisis central de la información que quiero analizar. Sin embargo, lo que sí me da es una relación de datos de manera visible y eso es bueno, puesto que a veces en los diagramas anteriores no podemos analizar los datos de manera visible y no sabemos a qué corresponde cada una de las gráficas que estamos analizando. En este momento, esta es la gran ventaja del diagrama STEAM, solo análisis. Para continuar con este tema, vamos a ver un ejemplo en Excel para realizar el análisis de datos de tablas de frecuencias agrupados. Este es el ejemplo. Yo tengo estos datos, hablemos de datos acerca de una empresa donde proporcionan sueldos, eh, medidas. Entonces los datos los tenemos acá. Vamos a empezar, recuerden, la tabla de frecuencias se va a iniciar a partir de un X. Cuando yo determino mi valor de frecuencias, vamos a mostrar primero mi número de datos totales. ¿Cómo realizo este dato? Lo hago a partir de una fórmula, que es lo que buscamos con Excel, pues hacer los ejercicios más básicamente pues reales y de manera práctica. En este caso vamos a iniciar con el número de datos. Aquí no me da un número total de datos, sin embargo yo los puedo calcular de esta manera. Igual, contar. Voy todo esto, le doy, cierro el paréntesis, enter. Algo pasa, permítame. A ver, sería acá, este 61. No me salí del paréntesis, enter, y ahí está mi número total de datos. Posteriormente necesito mi límite inferior, igual, if, doy el mismo rango de datos y cierro paréntesis. Nuevamente cierro paréntesis, me salgo del paréntesis, ouch. En este caso, a ver, verificamos el dato y vamos a determinar
Vamos a terminar acá. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a determinar igual. Es que no es inferior, es mínimo. Hago esto, selecciono, cierro paréntesis y enter. Ahí está el dato mínimo. Igual, máximo. Para determinar el límite superior, hago esto y cierro paréntesis para determinar el límite superior. Para determinar el rango, recordemos que se utiliza esto igual, este, menos límite inferior. El rango en este caso es 90. El número de clase se va a determinar de la siguiente manera. Igual 1 más 3.22 por logaritmo. En este caso, recuerden que es de acuerdo a la fórmula que vimos anteriormente, es el logaritmo del total de datos. Entonces, por logaritmo abro paréntesis, de mi total de datos y me da 8 puntos. En este caso, recuerden que no tenemos que ocupar decimales y lo tenemos que redondear a números enteros. Por lo tanto, se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un redondeo. Desde esto sería vamos a completar esta acción de manera que Excel nos redondee de manera precisa. Y empezamos nuevamente ahí, redondeo, redondeo más, le vamos a dar redondeo más, logaritmo, coma, 0, y entonces mi número de clase es 9. De esta manera, esto es importante analizar. El número de clase no puede estar con decimales. Si yo tengo un 8.4, lo redondeo a 9. Si tengo un 8.9, lo redondeo a 9. Si tengo un 8.1, lo redondeo a 9. Siempre se va a analizar el número de clase hacia el número superior. ¿Ok? Entonces, el tamaño de amplitud se va a determinar igual rango entre número de clase. Entre número de clase y en este caso es un valor de 10. Hasta acá ya tenemos los datos de cálculos previos que se necesitan para llenar esta tabla. Ahora empezamos aquí. Recordemos que los números de clases, en este caso, números de clases son 9. Vamos a empezar con el 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta el 9. Ahora vamos a determinar mi límite inferior. Recuerden que el límite inferior va a determinar mi intervalo de clase. Límite inferior y límite superior de mi intervalo de clase. Vamos a determinar aquí. Igual al límite inferior lo tengo acá. Y le doy, ahí está el 30.
pero básicamente el 30, perdón, no sería en el 0, se queda vacío, lo vamos a poner aquí, dejamos el espacio de arriba vacío, colocamos. Ahora, para determinar mi límite superior, pero ojo aquí, no vamos a determinar el límite superior de todo el rango que tenemos de datos, vamos a determinar límite superior de mi primer intervalo, de mi primer número de clase. Entonces, esto se determina de la siguiente manera. Igual mi límite interior o inferior más el tamaño de clase o amplitud. A este le doy F4 para que no se mueva el dato. F4, ustedes le dan F4, ahí está. F4 es porque se mueve el dato, entonces vamos a este más este. Ahí está. Listo. De esta manera ya no se va a mover el dato. Ahora vamos a continuar recordemos, ahora, el límite inferior para mi siguiente intervalo, para mi siguiente clase, pues básicamente va a ser igual al límite superior del anterior. ¿Ok? Y ahora tenemos, igual que en este lado, sacamos el límite superior de la segunda clase y volvemos a tener igual más límite superior de la clase 1 más la amplitud. Ahí está. Este simplemente lo jalamos hacia acá para que me dé valores y este básicamente también lo jalamos hacia abajo para que nos dé valores totales de esta manera. Pero al parecer no me dio los valores. Ah, ya sé por qué. Aquí lo vamos a tomar hasta acá arriba. No lo dio, pero no pasa nada. Lo corregimos de esta manera. Recordemos la fórmula. Esto sería igual esta más el tamaño de la amplitud. Igual esta más el tamaño de la amplitud. Listo. Este es igual al límite superior del anterior más este. Y le damos Enter. A ver, vamos a ver si ya me da los valores. No sé por qué no me los da. No me los da. No pasa nada. Volvemos y continuamos con la fórmula. Igual es este más amplitud. Luego igual. Continuamos con este más amplitud. Bueno, básicamente esa es la forma de que yo encuentre mi límite inferior y superior de mis intervalos de clase. Más intervalo. Igual más intervalo. Y de esta manera yo tengo que concluir con mi número final del límite superior. Como pueden ver, pues mi primer límite inferior es de 30 y mi límite superior es de 120. Esto quiere decir que hasta acá vamos bien. Ahora, vamos a analizar la forma. Ya está la parte 1 de la distribución de frecuencias. Sin embargo, a partir de aquí vamos a buscar la gráfica que nos lleve al análisis de estos datos. ¿De qué manera? De la siguiente. Primero y antes que todo, tenemos que analizar
un apartado importante en Excel, que es un análisis de datos. Nos vamos a ir a Archivo, a Opciones, y nos va a aparecer esta pantalla. Cuando aparezca aquí vamos a determinar complementos, selecciono ir y nos vamos a herramientas para análisis y les ponemos aceptar. Una vez haber realizado este procedimiento, nos vamos a ir a datos y nos tiene que aparecer análisis de datos. Como pueden ver aquí, no nos ha aparecido el apartado de análisis de datos. Entonces volvemos a corregir, archivo, nos vamos a archivo y empezamos de nuevo el procedimiento. Entonces, volvemos a activar la opción, opciones, complementos. Nos vamos a este apartado de ir. No lo seleccioné. Análisis se selecciona y aceptar. Una vez que ya está esta parte, pues ya me apareció aquí análisis de datos. Le vamos a dar a esta herramienta de análisis de datos que nos va a facilitar el estudio de dichos datos. Y es necesario que realicen este procedimiento porque algunas computadoras no lo tienen, sin embargo deben ser aplicado a este tipo de ejercicios. Bueno, le damos aquí análisis de datos y te aparece esa ventana flotante. Aquí vamos a determinar lo que queremos realizar. En este caso vamos a hacer un histograma y le pongo aceptar. En el histograma me va a dar estas opciones. Primero, aquí me salen rangos de entrada. Hay que seleccionar. ¿Cuáles son los rangos de entrada? Pues son todos los datos. Recuerden esta parte. Y entonces nos vamos a rangos de clase. ¿Cuáles son los rangos de clase? Pues son los límites superiores. Y le pongo entrar. Ya que esté en esta parte, con los datos que vamos a analizar, le vamos a pedir que sea rótulos con rótulos en una hoja nueva y que nos proporcione el porcentaje acumulado y sobre todo pues que nos cree el gráfico, ¿sí? En este caso pues no nos interesa un Pareto, solo el porcentaje acumulado y crear gráfico. Le damos a aceptar. Y básicamente nos está dando ya un análisis sencillo, pero aparece nuestro histograma con los datos que es nuestra frecuencia y nuestro porcentaje acumulado. Ahora, aquí podemos determinar ya, vamos a analizar un poco este histograma y miren acá tenemos la frecuencia y el porcentaje acumulado que hablábamos hace un momento. Esta tabla de frecuencias aún se encuentra incompleta, por lo tanto hay que agregar columnas para completar el contenido. Y vamos a poner frecuencia acumulada. Recuerden cómo se encuentra la frecuencia acumulada. Lo vimos anteriormente también en el ejemplo. Y vamos a partir de igual, y ahí está. Este es mi primer dato de frecuencia acumulada. Vamos a utilizar ahora,
vamos a utilizar la fórmula de frecuencia acumulada, esta más el de acá. Ahí está, 43. Nuevamente, igual 43 más el 15. Enter. Nuevamente, igual 58 más 19. Y Enter. Ya tenemos varias, vamos a ver si nos los da rellenar. Entonces, en este caso, nos estaría dando estos valores que no me favorecen mucho. Entonces, voy a analizar de esta manera. Igual, porque recuerden que al final de la frecuencia acumulada me tiene que dar el total de datos que estoy analizando. Y en este caso, pues no me aparece el total de datos. Este más este, le damos Enter. Igual, el dato más el 19 y le damos Enter. Ok, aplicamos la misma fórmula. 119 más 20, le damos Enter. Y ahora sí ya. 168. Ya me está dando aquí los valores que determinan mi frecuencia acumulada. Pero hasta este momento no se encuentra pues todo lo que se requiere en la tabla de frecuencias. De este lado se encuentra el porcentaje acumulado de las frecuencias, es decir, que el total es un 100%, pero nos falta el porcentaje solo de frecuencias, no el acumulado. Entonces, de este lado vamos a encontrar otra tabla o insertar otra tabla que se llamará porcentaje de frecuencias. Este se va a determinar de la siguiente manera. Este dato se determina igual el dato de la frecuencia entre mi número total de datos. Aquí lo tenemos y le damos Enter. Ahí lo tengo. Entonces se aplica directamente. Vamos a ver si también nos los da. Sin problema. No me lo da. No sé a qué se deba. No me lo da. Ok. Ya. Entonces sería, ahí está bien. Entonces, este es igual a este, entre a este lado lo vamos a calcular, lo seguimos calculando de esta manera. Igual entre total de datos. Muy bien, 0,8. Vamos a jalar los datos a ver si nos los proporciona. Recordemos que no me lo da, no sé por qué. A ver, voy a checar. Ok, ya entendí por qué, miren. Porque se movió este, pero ok, aquí está, para que vean que sí podría hacerse de esa forma. Supongo que este también se movió. Entonces quito este y le coloco el 168. Este también se movió, no 113, es 168. Igual este, 116, 168. No es ese valor, corresponde este. No es C16, corresponde el C10. Ok, perfecto. Entonces, ok. Y con esto culminamos la parte de frecuencias. Como pueden ver aquí, el porcentaje de frecuencias, hay que cambiarle el valor, ¿sí? De esta manera. Nos vamos a inicio para que nos dé un porcentaje
de frecuencias en porcentaje y estos serían los valores de frecuencias acumuladas de este lado y el valor de frecuencia de este lado. Pero bueno, ya tenemos el porcentaje de frecuencia y el porcentaje de frecuencia acumulado. Esta fila de aquí pues no hace tanta falta, la podemos eliminar. No afecta en nada el histograma. Y listo. Aquí está el histograma. Como analizamos anteriormente, pues el histograma tiene que tener otros datos más. Y vamos a insertar. Recuerden que se llaman vamos a colocar el título y le vamos a poner clases. ¿A dónde están estos datos? Recuerden, los tenemos acá y son estos. Son esos datos, los vamos a pasar a la tabla de ya. Ahora podemos pasar, los vamos a pasar de la siguiente manera. Control C, copiar, me paso por acá y Control V. Se pasaron solo referencias, sin embargo, vamos a dar insertar para que nos dé los datos reales. Buscar valores, insertar. Sería de esta manera. Pegar valores. Ahí está. Y ahora sí, ya está terminada casi la tabla de frecuencias. Esta está denominada como marca de clase. A ver, entonces, si como pueden notar, la marca de clases, pues está dado por la marca de clases, pero solo a los límites superiores. Y lo que queremos, pues, es analizar, pues, todo el contenido. Recuerden que en la fórmula anterior analizamos la marca de clase como el límite superior menos el límite inferior. Bueno, entonces quedaría de la siguiente manera. Sería igual a 1 entre P2 entre el límite superior entre 2. Pero para que nos dé el resultado correcto, vamos a colocar paréntesis. Y ahora sí, esta sería mi marca de clase de acuerdo a la fórmula que analizamos anteriormente. A ver, entonces sería, voy a analizar este dato, no está muy concreto, no puede ser un 0.38, pero lo analizo, sería A2 más, no sé, entre 6 más, aquí está el error, más B2 sería límite inferior más límite superior entre 2. Ay, ese es error también. Entonces me paso hacia acá y enter. Ok, ahora sí, ya me dio un 35. Este está bien. ¿Cuál es la marca de clase? Recuerden que es la mitad entre la suma de los los límites superior e inferior. Ok, aquí es 45. Sí, está bien el dato. 95, está bien el dato. Muy bien. Con esto determinamos entonces la marca de clase. La marca de clase aquí está dada hasta el 105
Aquí me faltaron unos datos que no pasé desde acá, miren. 110 y 120 para que esté llena la tabla final. 20. Ok, porque aquí no me daba el dato bien. Ahí está. 110 y 115. Pero bueno, con esto terminamos ya la tabla de frecuencias. Pues básicamente está llena. Solo hay que darle ya formato y empezar a determinar qué gráficos voy a utilizar. Si hablamos del histograma, pues ya tiene datos, ya contiene datos. De esta forma me está señalando la marca de clase de este lado y la frecuencia de este lado. Es un histograma que tiene, pues, básicamente datos para análisis, pero que de alguna manera se puede concentrar la frecuencia con un porcentaje acumulado que va ascendiendo. De esta manera, vamos a continuar con otro gráfico que les quiero mostrar, donde hay diferentes opciones de gráficos. Sin embargo, bueno, otro ejemplo sería de esta manera. Seleccionamos lo que dice frecuencia, nos vamos a insertar y nos va a dar los gráficos recomendados. Con gráficos de barras, gráfico de líneas o áreas. ¿Qué les parece el gráfico de circular o anillos, líneas, columnas? Vamos a hacer el de barras. El gráfico de barras. Ya lo tenemos aquí. Bueno, el histograma ya está analizado, lo paso de este lado y vamos a tomar ahora el gráfico de frecuencias para analizarlo. Aquí pues ya tenemos básicamente el análisis del gráfico. Sin embargo, todavía queremos que aparezcan datos que nos hacen falta para que al observar el gráfico pues nos podamos dar cuenta de qué información nos está proporcionando. Aquí le damos en este lado, vamos a colocarle datos que necesitamos y seleccionamos esta parte. Vamos a empezar acá. Aquí tenemos las clases, pero bueno, quiero ejes, títulos de los ejes, líneas de cuadrículas. Bueno, en ejes, títulos de gráfico y etiquetas de datos. Etiquetas de datos. De esta manera vamos a tener datos más. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Como pueden ver, ya este es un gráfico de frecuencias o de barras. Pero bueno, el título de este lado está bien. De este lado es frecuencias. Frecuencia. Y de este lado son las clases. Y le colocamos clases. De esta manera, pues ya tenemos aquí el gráfico de frecuencias, que quiere decir que tenemos los números de clase, que fueron 9. Si contamos, recuerdan, del 0 al 9 son 9. Pero sin embargo queremos conocer los valores de esas clases, es decir, estos valores. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera, le damos clic aquí en donde están los valores de clase, le vamos a colocar, cambiar, seleccionar datos, ok,
Le damos a seleccionar datos. Le vamos a colocar editar. Rótulos. Le doy a... No, aquí no es, perdón. Sería aquí en marca de clase. Ok. Y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Y entonces, como pueden ver aquí, ya aparece la marca de clase. Ya no dice solamente 1, 2, 3, no. Ya dice cuáles son los valores de marca de clase que nos proporciona el gráfico de barras. Y bueno, ya hasta acá podemos determinar también el gráfico de frecuencias o de barras. De esta forma podemos analizar el gráfico circular y así sucesivamente los gráficos que queramos determinar. Creo que hasta aquí es todo. Ojalá que haya quedado claro y cualquier duda me encuentro a sus órdenes. Para este tipo de práctica vamos a realizar la siguiente que dice eh, explicar la construcción de tablas de distribución y gráficas con software Excel del siguiente ejercicio. Aquí está el ejercicio, se los colocaré también en el aula y realicen el ejercicio para que tengamos un poco más de práctica en lo que es Excel y sobre todo la interpretación de gráficas de frecuencias o tablas de frecuencias.